Hace un par de semanas platicaba con ustedes, les hablaba de la primera división. Yo voy a valorar San Marcos capítulo 14 verso 32 en adelante, después San Lucas capítulo 22 42, principalmente ahí. Y les dije la semana pasada, antepasada, platicaba y les comentaba acerca de las divisiones, de cómo a veces surge un rompimiento familiar, surge un rompimiento de amigos, surge este, hermanos. En hermanos es común verlo, ¿verdad? Y los padres con los hijos con los padres, y se dan esos rompimientos. Y les decía que previo a que ocurra esa separación, ocurrió una interna. Si recuerdan, les decía, es que antes de que nos separemos hubo una separación interior. La división es cuando hay dos visiones, cuando tenemos dos formas de pensamiento. Dos formas de pensamiento, por muy buenas que sean, pero si son diferentes y no conciliamos y no llegamos a una sola, a una misma, a avanzar, pues entonces se da ese rompimiento, y para cuando acordamos cada quien va por su lado. Y les decía, previo que ocurra eso entre, pues sí, de pronto en el esposo y la esposa, pues algo pasó y empezamos a pensar diferente, o los padres con los hijos y empezamos a pensar diferente. Previo a eso ocurrió en el interior. Previo a eso, entre nosotros empezamos a vacilar, estar entre dos ideas, entre dos pensamientos, entre dos visiones, y bueno, se da esa división. Hay un momento en la vida del Señor Jesús que se da esa situación. Es muy interesante. Hay un momento en el que el Señor Jesús y su Padre, Dios, y hay una situación en la que pareciera que hay dos voluntades, pero una prevalece, una es la que se mantiene. Y bueno, voy a llegar ahí. Les he platicado también como antecedente, como anécdota. Mi madre era una mujer muy particular, todavía gracias a Dios, muy particular en su forma. Y a pesar de que la situación económica era muy difícil cuando éramos niños, ella nunca nos dio dinero para la escuela. No nos daba dinero en la primaria, no nos daba dinero en la secundaria. Entre que la situación económica era difícil y entre que decía, es que van a comprar puras tonterías. Todos los días antes de salir de casa nos preparaba un licuado. La licuadora le echaba leche, le echaba 3 plátanos y le echaba 3 huevos y lo revolvía. No le echaba 4 porque no cabían, pero sacaba 3 vasos y luego preparaba otro porque éramos 4. Me acuerdo de ese licuado espeso, así que no lo movía así. O sea, no, era casi con cuchara. Está bien la primera vez, la segunda, pero cuando son 6 años seguidos de primaria y luego sigue la secundaria, yo a fecha que la platanada no la tomo. No es más, batallo para comer un plátano a veces, porque oye, era bueno, era bueno. Sin embargo, el no conocer el concepto de la alimentación, eso sí decía mi mamá cuando le decía, oye mamá, decía, pero nunca te has desmayado un lunes en los honores. Bueno, eso sí es cierto. Para los alimentos también, mi mamá era muy recia, si te lo pones enfrente te lo comes, no negociaba, y no te levantes de la mesa hasta que se termine. Recuerdo un caldo, no que me esté desahogando, quiero llegar a un punto. Recuerdo un caldo que nos hizo de verduras que dices que no te gustó, ni a mí ni a mi hermana. Los otros dos acabaron y se fueron, y no, ahí te quedas. Nos dieron las 7 de la tarde en la mesa con el plato encima, o sea, ahí estaba y ahí te quedas. O sea, claro que cuando se sirvió el caldito calientito es bonito, pero un caldo que se espesa y que se enfría y que la grasa queda encima, no hombre, era totalmente desagradable. Por ahí de las 7 de la tarde mi mamá agarró, lo metió en la licuadora, porque no sé, todo lo quería solucionar en la licuadora, lo metió en la licuadora, nos lo molió y tómatelo. Si el caldo frío no era agradable, el licuado de caldo frío no era nada agradable. Seguía siendo algo nutritivo, solamente que no me gustaba la forma en la que lucía. Yo puedo decir con toda seguridad que cuando estamos en casa, cada plato que nos sirven, cuando estamos en nuestra casa con nuestros padres, cada plato que nos sirven es para nosotros. Tiene que ver con que nuestra madre nos conoce, tiene que ver con que sabe nuestras necesidades, cada remedio, cada acción tenía que ver. En casa ajena no sé, pero cuando estamos en nuestra casa, sí, cada plato que mi madre puso delante de mí era bueno y era necesario para mí. No siempre fue sabroso, lo quiero reconocer, no siempre fue agradable a la vista, pero siempre me alimentó, siempre fueron para mi bienestar. El rechazar lo que los padres ponen delante de nosotros es algo que a veces hacemos, y no significa que sea algo malo. Yo creo que los buenos padres siempre ponen cosas valiosas delante de los hijos,
Y cuando nosotros empezamos a hacer a un lado los platos que los padres ponen delante de nosotros, porque no me gusta, porque yo no como eso, porque ahora pienso diferente, bueno, de alguna manera nos exponemos. Traté con una familia hace tiempo, hace algunos años, a una contadora, lamentablemente ya falleció, y tenía un hijo enfermo. Me comentó que su hijo estaba enfermo, y yo iba empezando en el pastorado en la iglesia, y le dije, ¿me permite verlo? No lo conocía el muchacho. Me dijo, sí, no sé ni porque estaba yo muy joven. Iba empezando, repito, en el Ministerio del Trabajo en la iglesia, y fui. Recuerdo haber ido al Hospital Santander, entrar, fue la primera vez que me puse un cubreboca. No era como los cubrebocas. Y llegué, y en la habitación estaba la advertencia que para entrar había que tener cubrebocas. Y pues me lo puse. Me impresionó mucho entrar. Cuando entro, lo primero que veo es la piecera de la cama y unos pies muy delgados que salían. Era un joven muy alto, casi 2 metros, y no cabía en la cama. Y salían sus pies, me llamó mucho la atención. Lo vi muy delgado, muy delgado. Y bueno, empecé a platicar con él, y me aceptó, y logramos una buena comunicación, y los siguientes días lo estuve yendo a ver y animarlo. Él logró salir del hospital. Me enteré que tenía un problema de anorexia, y me di cuenta que en algún momento empezó a negociar con su mamá. Había una negociación: si subo 1 o 2 kilos, si como y subo 1 o 2 kilos, me compras un vehículo. Sí, te lo compro. Bueno, pero si subo 4 o 5 kilos, le vas a poner a estero el vehículo. Sí, lo voy a hacer. Entonces había una serie de negociaciones que ya estaban lastimando esa relación. Sale del hospital, regresa o continúa en esas prácticas, vuelve una vez más al hospital, vuelvo a verlo una vez más, y en esa segunda ocasión él ya no sale adelante. Su condición física se había lastimado mucho y falleció. Su mamá devastada, hijo único, una mujer sola. A los pocos meses su mamá muere. Y siempre pensé, ¿cuál fue el primer plato de sopa que rechazó? Hubo un primer plato que hizo a un lado, que no parecía grave, pero no lo quiero. Pero ese se convirtió en un segundo, en un tercero, y luego se convirtió en una forma de vida que terminó acabando con su vida y terminó acabando con esa familia. Desde esa perspectiva, lo que Dios pone delante de nosotros siempre es para bien. No siempre es agradable, no siempre es atractivo, pero siempre es bueno. Y hay una situación que se da en San Marcos capítulo 14, verso 32. En San Lucas, en los 4 evangelios los vamos a encontrar. Es en el momento previo a la cruz. Previo a la cruz, entre lo que llamamos la cena de comunión, la última cena del Señor Jesús, y la crucifixión, hay un momento en el cual el Señor Jesús va a orar para ser fortalecido. Aquí es: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo o Santiago y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, aquí se acerca el que me entrega. En San Lucas, una vez más, esta expresión lo captura un poquito diferente. En ese momento de la oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se les apareció un ángel del cielo para fortalecerse, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es lo que registra San Lucas. Y yo creo que pudiera bien ser el momento más difícil en la vida del Señor Jesús en esta tierra. Las horas previas a la crucifixión, la agonía, la expresión de angustia, la expresión de padecimiento, la expresión que dice el Señor Jesús, dice: mi alma está triste hasta la muerte. Una tristeza, una depresión emocional que lo lleva a un efecto físico. Cuando la tristeza es mucha, puede llegar a sentirse también en el organismo. Dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Estaba leyendo al respecto, y la tensión extrema o un esfuerzo emocional extremo puede llegar a romperse algunas capas, algunas, se me fue el término, pero puede llegar a haber un rompimiento en el organismo, de manera que puede llegar a salir sangre. En esa situación emocional se encontraba el Señor Jesús, y ahí en ese momento había dos voluntades. Porque el Señor Jesús expresa: no se haga mi voluntad, o no lo que yo quiero. No sabemos exactamente qué es lo que quería el Señor Jesús, no se expresa, pero había algo que Él quería y había algo que Dios quería. Sí puedo pensar que lo que el Señor Jesús quería era bueno, Yo no puedo pensar que lo que el Señor Jesús quería era malo. Su lado humano, su condición, el padecer, el sufrir, el dolor, lo que se avecinaba, lo que venía, no era satisfactorio. No siempre lo que Dios dispone delante de nosotros es satisfactorio. No siempre lo que Dios dispone delante de nosotros es como disfrutable, pero siempre es bueno. Siempre es bueno. No sé cuál sería la voluntad de Jesús, solamente sé que había una voluntad. En ese momento, en ese instante, convergen dos voluntades: la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que siguiera adelante, pero no se lo estaba imponiendo. De alguna manera el Señor Jesús tiene que dar ese paso de aceptar la voluntad de su Padre. Y hay una oración, como pudiéramos nosotros estar en esa misma situación, donde presentamos una oración de delante de Dios. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que creo que necesito, porque de pronto esto es lo que necesito, bueno, eso es lo que yo creo que necesito. Hay que ser humildes para reconocer que muchas veces no sabemos lo que necesitamos. Esto es lo que yo necesito, bueno, esto es lo que yo creo que necesito. No perdamos de vista, y se los he mencionado, que la vida es nueva. Con los años desarrollamos mucha seguridad y qué bueno, pero yo acabo de cumplir 46 años y es la primera vez que tengo 46 años. Nunca había tenido 46 años en la vida, jamás. Voy a cumplir apenas 18 años de casado con Juan, y jamás he tenido 18 años de casado. No sé lo que es tener una esposa con 18 años de casado. No sé qué situaciones se presenten. Si regresara el tiempo, seguramente no cometería algunos errores, porque ya tengo experiencia en los 20 años de edad. Ya tengo experiencia en por los 46 son nuevos. ¿Qué necesito? Pues no sé. Pero si hay alguien que sí sabe, es Dios. Mi voluntad es buena, pero no es perfecta. Nuestra voluntad es buena, pero no es perfecta. Yo veo al Señor Jesús, y el camino que Dios se había dispuesto para Jesús no era agradable ni física ni emocionalmente. Solamente era bueno. Solamente era perfecto. Pero no era atractivo. Y el espíritu está dispuesto, porque nuestro espíritu siempre puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús construyó una oración, pero que es una oración que Él ya había enseñado. Si tú te vas a los evangelios, tiempo atrás, en algún momento, sus discípulos dicen: oye, enséñanos ahora. Y Jesús les dice la oración del Padre Nuestro, una oración que conocemos y que repetimos mucho y que podemos ver en la ciudad, que está escrita en diferentes paredes. Pero a veces no damos la transición de conocerla a entenderla o a vivirla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre es santo, tu nombre es diferente a todos los nombres, y por lo tanto es autoridad. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y ahí es donde a veces desarrollamos tanta confianza con Dios. Por eso a veces decimos que los padres no pueden ser amigos de los hijos, porque cuando los padres se vuelven amigos de los hijos esperan que los padres sean cómplices. Dan por sentado que la amistad es complicidad y que participes, porque los cómplices participan irresponsablemente. Pero Dios no es cómplice. Dios se puede mostrar amigo, pero nunca será cómplice del hombre. No puede ser nuestro cómplice.
y buscamos a Dios, y como es Dios y hay mucha confianza, tantos años de estar a su lado, tantos años de creer conocerlo, y de pronto nos acercamos y le pedimos y le pedimos y le pedimos, porque Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Dios todo lo puede. Y lo cierto es que no todo lo que Dios puede es bueno para nosotros. No todo lo que Dios puede, todo lo que mis hijos, para mis hijos yo todo lo puedo, ¿eh? El hijo va con el papá y abre la cartera y mira, papá, ¿ves cómo sí puedes? Tú sí puedes llevarme a Disney. Pues sí, a lo mejor sí te puedo llevar, pero ¿a costa de qué, no? No me metes la tarjetita y le sale, no me pones la firma en el cheque y ya. Bueno, es que no todo lo que puedo hacer es bueno que lo hagan. No todo lo que podemos hacer es bueno que suceda. No todo lo que Dios puede hacer significa que sea bueno. Y ahí es donde a veces se complica. Porque es donde tengo que renunciar. Y aquí es donde tengo que renunciar a mi buena voluntad, porque nuestra voluntad creo que es buena, para darle la bienvenida a la perfecta voluntad de Dios. Y ahí es donde a veces nos enemistamos, porque Señor, lo que yo te estoy pidiendo no es malo, no es malo, no es malo. ¿Qué le costaba? ¿Qué le cuesta? Yo no estoy pidiendo nada malo, yo no estoy pidiendo nada egoísta, yo no estoy pidiendo nada difícil. Sí, tienes razón, pero no es perfecto, porque no tienes toda la información, porque no tienes todo el panorama, porque no sabes que lo perfecto a final de cuentas siempre está por venir, porque lo mejor es en la presencia de Dios. Pero cuando no hemos reflexionado en la presencia de Dios, o cuando no tenemos conciencia, cuando no tenemos seguridad, o cuando nos traiciona nuestro lado humano, entonces mi buena voluntad queda por encima de la perfecta voluntad de Dios. Yo puedo decir, la voluntad de Jesús era buena, pero no era la voluntad de Dios, sino era la perfecta. Y cada una de las ocasiones que pudiéramos haber construido nosotros una oración pudiera ser buena, porque no es mala, pero no necesariamente es la perfecta voluntad de Dios. Esa expresión del Señor Jesús nos deja mucha enseñanza. Ya nos había enseñado a orar, pero ahora le toca vivirlo. Ya nos había dicho, cuando ores, hágase tu voluntad en el cielo, también aquí en la tierra, tu voluntad también en mi vida. Y ahora le toca a Él. Ahora le toca a Él hacer esa oración y ser congruente con esa oración y vivir esa oración cuando expresa: no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quieres ahorita servimos, sí, dame unos minutos, ¿sí? Con la seguridad de que la voluntad de Dios es buena y es perfecta, con la seguridad de que vamos a recibir. Dice que en ese momento en San Lucas dice que de alguna manera apareció un ángel para fortalecerle. No sé si lo haya visto. Lucas lo vio, Lucas lo escribe. Lucas vio que había alguien ahí fortaleciendo al Señor Jesús. No sé si él lo vio. Yo no sé si en los momentos de angustia podamos ver o reconocer la fortaleza de Dios. No sé. La Biblia dice que algunos llegarían a hospedar ángeles y no darse cuenta. Pudiéramos de pronto que nuestra angustia, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, simplemente tener los ojos cerrados y estar postrados en tierra no nos permitan ver. ¿Dónde estaba Dios? Allí, fortaleciéndote. Y a veces la fortaleza llega cuando damos ese paso y decimos: Señor, tu voluntad es perfecta. Y logramos renunciar a nuestra voluntad para darle la bienvenida a la voluntad de Dios. Un momento atrás, cuando el Señor Jesús anunció lo que le habría de acontecer, Pedro es todo un personaje, y Pedro se acerca y le dice: no, de ninguna forma esto te acontezca, no vamos a permitir que eso suceda. El Señor Jesús le dice: pues la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Lo que Dios ha dispuesto no lo vamos a beber. Ya te platiqué la historia de alguien que en algún momento hizo un lado, plato de sopa, no pasa nada. No, pero abrió una puerta, esa caja de Pandora que abrió, y años después lo llevó a internarse y a perder la vida, y a perder su madre también la vida. ¿No parece grave dejar pasar lo que Dios pone delante de nosotros? Muchas de las cosas que
que dejamos pasar no son llamativas. Yo les he dicho, Dios no grita. Nosotros tenemos un concepto de autoridad donde la autoridad es golpear el escritorio y gritar. Dios no golpea su mesa y Dios no grita. No hay esa evidencia. Dios es manso y humilde, y Dios nos habla a través de ese silbo suave y apacible. Esa es su voluntad. La copa que el Padre ha dispuesto no la he de beber, y es una pregunta que debe ser recurrente en nosotros. Al final tenemos que tener esa seguridad. Dice la carta a los Corintios de parte de Pablo: no nos ha sobrevenido nada mayor a nuestras fuerzas. Nada mayor a nuestras fuerzas. Cualquier situación que venga es posible. Sí, cierto que en los momentos de mayor angustia es que Dios puede. Todo es posible para Dios, pero no todos lo posible de Dios es bueno para mí. Y es muy difícil. Es muy difícil. La oración más difícil que yo he tenido que construir. Más difícil. Les he platicado de ella. No son recuerdos agradables. No comparo a nadie. Cada pérdida duele mucho en cada quien. El embarazo del cuarto embarazo de Juani, el cuarto hijo, una niña, todo bien, el mejor embarazo, el más bonito, algo pasó y llevo a Juani de emergencia al hospital. Recuerdo haber atravesado el Boulevard Hidalgo a la velocidad que nunca había viajado, cómo quería que todos los carros se hicieran a un lado, cómo escuché orar a Juani, gritar a Juani como nunca la había oído, clamar a Dios como nunca la había escuchado. Y yo mismo, Dios, te he servido y he estado y he ofrendado y he diezmado y he atendido y toda la lista como si Dios no la conociera. Dios la conoce, pero en ese momento se te olvida que Dios la conoce y lo pides y Dios todo lo puede. Dios sanó, Dios levantó a un paralítico y Dios resucitó a un muerto, y la respuesta de Dios es: bástate en mi gracia. Dios responde a través del silencio: mi voluntad es perfecta. No todo lo que Dios puede es bueno para ti. No conoces todo el panorama, no tienes toda la información, pero puedes tener confianza. Jesús dice en San Marcos capítulo 14: si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios le responde: no, es posible. El Señor Jesús dice: si quieres, pasa de mí esta copa. Y Dios le responde: no quiero, porque no es buena. Y la voluntad de Dios es perfecta. El lado humano no deja de doler, pero el lado espiritual puede ser fortalecido, y el lado espiritual puede fortalecernos al punto que entendamos y encontremos gozo. No sé si alegría, pero sí sé que podemos encontrar gozo en la voluntad de Dios y ánimo en la voluntad de Dios, y entender que la peor de las situaciones que pudiéramos llamar nosotros peor de las situaciones no es más que una etiqueta. Muchas cosas que llamaríamos malas desde otra perspectiva, y en otro momento de la vida podemos decir: gracias a Dios por esto, porque ahora entiendo que fue para bien. Entonces podemos aplicarlo: Señor, esto no lo entiendo y no parece que es para bien y no lo estoy disfrutando, pero tu voluntad es buena y tu voluntad es perfecta. ¿Cómo habremos de orar? Pues no sé. Muchas de las oraciones que he construido me han dado cuenta que no era correcto. Ahora que oro: Señor, hágase tu voluntad. Yo presento delante de ti, pero Señor, no se haga mi voluntad. Tu voluntad es perfecta, la mía no es perfecta. La mía me va a traicionar. Si por mí fuera, mis abuelos seguirían aquí. Si por mí fuera, mi hija seguiría aquí. Pero no sé. Pero sé que en algún momento, en la presencia de Dios, Dios podrá contestar todas las dudas y podrá aclarar todas las cosas. Y hoy me toca tener fe, hoy nos toca tener fe. El Señor Jesús nos enseña y luego modela esa oración. Y ahora, en los momentos más angustiosos, en los momentos más difíciles que podamos tener, o de pronto hasta en lo más cotidiano, en lo más ordinario, en la decisión más sencilla, más parecer intrascendente: Señor, hágase tu voluntad. Mis hijos van a estudiar, hágase su voluntad.
mi esposa, vamos a tu voluntad. Un trabajo, un negocio, un proyecto, Señor, hágase tu voluntad es perfecta y yo lo que quiero es transitar por donde tu perfecta voluntad me indique. Porque eso es lo mejor para nuestra vida. Tal vez todos los días o cotidianamente tendremos que coexistir con esas dos voluntades. Y qué bueno que cada vez pueda determinarse por la voluntad de Dios. Había una cercanía, hay una expresión que es única en toda la Biblia. El Señor Jesús dice, Abba, Padre, Abba, Padre. La traducción del Abba, Padre es la expresión como de intimidad. En nuestra cultura es como cuando, si lo contextualizáramos en nuestra cultura, es como papito. Hay un nombre de cariño con el que le hablamos a papá o mamá, hay un nombre de cariño, sí, mamá, mi madre, mi padre, pero hay un momento en el cual se da una expresión de mucho cariño. Ahí se da esa expresión, Abba, Padre, el papito. En secundaria, no comparo, pero secundaria yo pasé por un momento difícil en bullying. Yo era muy chaparrito para mi edad, comparado con mis compañeros. Aparte, la formación de mis padres era nunca una mala palabra, nunca respondas un golpe, era bulliable por donde le busques. Y me tocó padecer muchas cosas. Recuerdo un día en tercero de secundaria que ya estaba yo desesperado y no quería ir a la escuela. Mi papá me llevó a la escuela y le pedí todo el camino que no me llevara, que no me dejara. Yo sabía lo que me esperaba ahí adentro y le pedí que no me dejara y que me llevara con él, porque si me llevaba con él me la pasaba muy bien. Cuando me iba con mi papá a trabajar, era lo mejor. Pasar tiempo con mi padre siempre ha sido muy padre para mí, muy bonito. Me llevaba a almorzar, lo acompañaba, lo ayudaba. Entonces yo le pedía estar con él y que no me dejara en la secundaria y me bajó, me dejó en la secundaria, porque eso era bueno para mí. Al final me sobrepuse, al final aprendí mucho, al final me hice más fuerte. Podríamos pedirle a Dios que no nos permita pasar por algunos procesos solo porque creemos que no somos suficientes, porque creemos que no vamos a poder, y lo cierto es que cada situación que pasemos pone de manifiesto su poder, su presencia y su fortaleza en nuestra vida. Cada situación al final se vuelve una experiencia y un testimonio y ánimo para alguien más. ¿Qué les digo? La voluntad de Dios es perfecta en la vida de los demás, pero también en la nuestra. Dice un dicho, el amor suena grosero, pero hágase su voluntad en los güeyes. Sí. Cuando nos toca a nosotros es cuando se puede volver difícil, pero puede volverse llevadero si desarrollamos esa confianza. Todo es posible para Dios, pero no todos los posibles de Dios son buenos para nuestra vida. Tengamos esa confianza, aprendamos de la vida del Señor Jesús y podamos ponerlo en práctica más que otras veces en estos tiempos que pareciera más difícil aceptar su voluntad. No dejar pasar la copa que Dios pone delante de nosotros siempre será una buena decisión. Oramos. Bendigamos a Dios.